La sala de espera del hospital era un lugar impregnado de incertidumbre. Las luces fluorescentes parpadeaban levemente, intensificando la sensación de desasosiego entre los pacientes que allí se encontraban. Un grupo de personas ocupaba las sillas metálicas, algunas con las manos entrelazadas y rostros demacrados por la preocupación. Todos esperaban noticias de sus seres queridos, sumidos en el silencio, interrumpidos solo por el ocasional susurro o el sonido lejano de un televisor quimérico que apenas lograba captar la atención. Al fondo, una madre abrazaba a su hija, tratando de consolarla mientras ésta soltaba enfadosos sollozos. Cerca de la entrada, un joven miraba su reloj con desesperación, como si cada segundo fuera un grito que reclamara atención. La atmósfera se adensaba, cada mirada reflejaba ansiedad y agobio. Los murmullos se convertían en ecos desgastados que resonaban en las paredes. Los minutos parecían eternos. Entre el olor a desinfectante y el murmullo sutil de los médicos y enfermeras en la recepción, se podía sentir cómo la angustia se apoderaba del ambiente. Nadie parecía estar al tanto del sufrimiento colectivo que crecía a cada instante. Era un escenario donde los pensamientos vagaban entre la esperanza y la desesperación, donde cada persona aguardaba el alivio de una noticia favorable que parecía lejana y casi inalcanzable. En medio de esta escena sombría, el tiempo continuaba su inexorable marcha, ajeno al anhelo de cada uno por ser escuchado y atendido. Entre las sombras de la sala de espera, un hombre destacaba por su expresión de angustia. Su nombre era Javier, un padre de familia cuya vida había cambiado drásticamente en cuestión de minutos. Sentado al borde de su silla, con las manos entrelazadas y la vista fija en el suelo, cada pensamiento lo llevaban a recordar el accidente que había llevado a su esposa al quirófano. La desesperación crecía en su pecho como una bola de fuego, apretando su corazón con cada segundo que pasaba. Javier miró su reloj, como si esperara que los minutos retrocedieran. Sus pensamientos revoloteaban entre el deseo de ver a su esposa sana y la imagen de sus dos pequeños hijos esperando en casa, ajenos al drama que se desarrollaba. Una parte de él anhelaba ser fuerte, no solo por su propia salud mental, sino también por sus hijos, quienes necesitaban un padre presente y positivo. Sin embargo, a medida que las horas se deslizaban, una sensación de impotencia lo envolvía. Cada murmullo en la sala le recordaba la fragilidad de la vida y la posibilidad de perder a quien más amaba. Los ecos de las conversaciones lejanas y el sonido intermitente del televisor apenas lograban penetrar su mente, atrapada en un ciclo interminable de preocupación. Con la vista baja, Javier respiró profundamente y trató de calmarse. Sabía que debía encontrar la fortaleza dentro de sí para enfrentar lo que estaba por venir, aunque la ansiedad seguía acechando en cada rincón de su ser. Los minutos transcurrían lentamente, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en esa sala de espera. Un reloj en la pared marcaba las horas, pero su tic-tac sonaba cada vez más distante, ahogado por el murmullo de la ansiedad que se respiraba en el aire. Javier miraba a su alrededor, notando las expresiones de frustración y temor grabadas en los rostros de los demás pacientes. Cada mirada que se cruzaba con la suya decía lo mismo, un clamor silencioso por atención y respuestas que nunca llegaban. Una mujer mayor, con lágrimas en los ojos, sostenía un pañuelo arrugado, mientras su esposo a su lado mantenía una expresión de resignación. Un grupo de jóvenes murmuraba entre sí, pero sus risas nerviosas se apagaban cuando se percataban de la gravedad del entorno. Un padre joven cargaba a su bebé, meciéndolo para calmarlo, pero su mirada revelaba que estaba tan perdido como los demás. Los ecos de pasos vacíos recorrían el pasillo que llevaba a la zona de atención médica, pero cada vez que la puerta se abría, todas las miradas se iluminaban de esperanza. Solo para desvanecerse al ver que no era alguien allí para atenderlas. La impaciencia crecía, la pregunta ¿por qué tarda tanto? Resonaba sin ser pronunciada. Javier sintió que el desasosiego le desgastaba la paciencia y producía un nudo en su estómago. Con cada segundo que pasaba, el temor por su esposa se entrelazaba con la angustia colectiva, convirtiendo el ambiente en un verdadero torbellino de emociones. La atmósfera en la sala de espera se tornaba cada vez más pesada. Los murmullos empezaron a surgir como un eco lejano de inquietud. Los pacientes intercambiaban miradas de complicidad, como si en sus ojos se ocultara una pregunta que todos temían formular.
Un hombre mayor, con el rostro surcado por arrugas de preocupación, comenzó a hablar en voz baja con su esposa, intentando encontrar consuelo en un momento tan crítico. Un grupo de jóvenes, inicialmente entretenido con sus teléfonos, dejó de hacer ruido. Sus risas nerviosas se apagaron al percibir la gravedad del ambiente, uno de ellos incluso desvió la mirada hacia el suelo, avergonzado por su falta de consideración. Otro joven, preocupado por su madre enferma, empezó a tamborilear nerviosamente sus dedos sobre la mesa, generando un ritmo que parecía marcar el tiempo en esa estancia atestada de angustia. En un rincón, una mujer comenzaba a llorar silenciosamente, sus sollozos entrecortados se mezclaban con los lamentos sutiles de quienes la rodeaban. Nadie sabía cómo actuar, las palabras no parecían suficientes para expresar lo que sentían. Javier sentía cómo esa ansiedad colectiva lo envolvía, intensificando su propia desesperación. Cada sonido en la sala resonaba como un recordatorio del sufrimiento que llevaban cada uno de ellos en su interior. La incertidumbre crecía y el tiempo continuaba su marcha implacable, dejando a todos atrapados en una espera interminable y desconcertante. Al igual que Javier, cada persona allí anhelaba una respuesta que parecía más lejana con cada segundo que pasaba. De repente, un murmullo se propagó por la sala de espera, desplazando brevemente la pesada atmósfera de angustia. La puerta se abrió y un general, vestido con su impecable uniforme militar, cruzó el umbral. Su presencia era imponente, el brillo de sus medallas y el porte erguido llamaron la atención de todos los presentes. Los murmullos se apagaron instantáneamente al ver a este hombre que parecía venir de otro mundo, uno donde el orden y la autoridad reinaban. Los pacientes, sorprendidos por esta inesperada aparición, giraron sus cabezas hacia él. El general avanzó con firmeza, sus botas resonando en el suelo de linóleo, y una sensación de expectativa llenó el aire. Cada persona en la sala contuvo el aliento, en medio de su desesperación, esta figura les ofrecía un rayo de esperanza o al menos un cambio en su inacción. Javier sintió que su corazón latía con más fuerza. ¿Qué hacía un general en un hospital? Las preguntas surgieron en su mente como chispas en la oscuridad. Pero antes de que pudiera formular alguna respuesta, el general se detuvo frente a los pacientes, observando cada rostro con una mirada seria pero empática. Con un gesto casi ceremonial, tomó un momento para reunir sus pensamientos. Al final, pronunció 5 palabras que resonaron profundamente en la sala: no están solos en esto. Esas palabras parecían romper la tensión acumulada y abrir una puerta a la esperanza, dejando a todos anhelando escuchar lo que vendría después. El general, con su voz firme pero serena, hizo una pausa antes de pronunciar las palabras que estaban a punto de cambiar el ambiente en la sala. Al mirarlos a todos a los ojos, como si buscara conectar con cada uno de ellos, dijo: no están solos en esto. La frase resonó en el aire como un eco de alivio. Cada palabra era un bálsamo para las almas inquietas que habían estado esperando noticias desesperadamente. Javier sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Aquella simple oración parecía romper el hielo de la incertidumbre que había cubierto la sala durante tanto tiempo. Los rostros cansados comenzaron a iluminarse con una chispa de esperanza, algunos pacientes intercambiaron miradas, como si se preguntaran si realmente podían creer lo que acababan de escuchar. El general continuó, explicando que había llegado para brindar apoyo y asegurarles que el personal del hospital trabajaba arduamente para atender a sus seres queridos. Con cada palabra, el ambiente en la sala cambiaba sutilmente, la ansiedad comenzó a disolverse y la expectativa reemplazaba al miedo. Las 5 palabras resonaron en sus corazones mucho más allá de su significado literal. En medio de la desesperación y el sufrimiento, esas palabras ofrecieron una conexión humana fundamental, la promesa de solidaridad y empatía en un momento crítico. Javier respiró hondo, sintiendo que un peso se aliviaba sobre su pecho, mientras todos comenzaban a comprender que no estaban solos en sus luchas. La esperanza se asomaba tímidamente entre las sombras de la angustia. Javier permaneció en silencio, sus ojos fijos en el general mientras las palabras resonaban en su mente. No están solos en esto. La mezcla de confusión y esperanza lo invadió, por un instante, algo dentro de él se sintió aliviado. Sin embargo, la incertidumbre aún acechaba en su pecho. ¿Podía creer realmente que no estaba solo en esta lucha?
Sus pensamientos se agolpaban como nubes oscuras, pero las palabras del general brillaban como un rayo de luz a través de ellas. Recordó a sus hijos esperando en casa y sintió un nuevo impulso de fuerza. La idea de que la comunidad y los desconocidos compartían su sufrimiento le ofrecía un consuelo inesperado. A medida que el general continuaba hablando, explicando cómo el personal médico estaba haciendo todo lo posible por atender a sus seres queridos, Javier dejó escapar un suspiro profundo. La ansiedad que había estado acumulando comenzó a desvanecerse lentamente. Sin embargo, la confusión aún persistía. ¿Qué significaba esa promesa de apoyo? ¿Realmente había alguna garantía de que su esposa saldría bien? Observando las reacciones de los demás pacientes, se dio cuenta de que no era el único atrapado entre la esperanza y el miedo. El ambiente comenzó a transformarse, las miradas cansadas ahora mostraban una frágil chispa de optimismo. Javier sintió que su corazón latía con más fuerza y decidió aferrarse a esa esperanza, aunque fuera pequeña. En ese momento, entendió que el camino por delante sería difícil, pero quizás ya no tendría que enfrentarlo solo. El impacto de las palabras del general resonó profundamente en la sala de espera, y Javier reflexionó sobre el verdadero poder del liderazgo en momentos de crisis. La figura del general, con su porte firme y su mensaje claro, había logrado transformar un ambiente de desesperanza en uno lleno de posibilidad. Era un recordatorio de que, en situaciones críticas, la forma en que se comunica puede marcar la diferencia entre la angustia y la esperanza. Las palabras, aunque sencillas, cargaban un peso emocional significativo. Javier comprendió que el liderazgo no solo se trataba de tomar decisiones difíciles o dar órdenes, era también sobre conectar con las personas, reconocer su sufrimiento y ofrecerles un destello de luz en medio de la oscuridad. Las reacciones de los demás pacientes eran prueba de ello, sus rostros comenzaron a mostrar signos de alivio y optimismo, como si el aire pesado que había estado ahogándolos empezara a despejarse. Reflexionando sobre su propia situación, Javier sintió que el general había encarnado la figura de un verdadero líder, alguien capaz de unir a un grupo en momentos de vulnerabilidad. Era evidente que en una crisis, las palabras adecuadas pueden no solo cambiar el ambiente, sino también forjar un sentido de comunidad entre aquellos que enfrentan el mismo desafío. Con esa nueva perspectiva, Javier se sintió inspirado a enfrentar lo que viniera con una renovada valentía, sabiendo que no estaba solo en su lucha. La fuerza del liderazgo había encendido una chispa dentro de él y en todos los presentes. Después de las palabras del general, un cambio palpable inundó la sala de espera. La energía que antes era pesada y sombría comenzó a transformarse en algo más ligero. Las expresiones de desesperación en los rostros de los pacientes ahora adquirían matices de esperanza. Javier observó cómo muchos levantaban la mirada, sus ojos buscando conexiones con aquellos que compartían su angustia, como si el aire se hubiera despejado lo suficiente para permitir que entrara un nuevo sentido de comunidad. Los murmullos cesaron y una atmósfera de camaradería empezó a desarrollarse entre los pacientes. A medida que algunos se atrevían a compartir sus historias y preocupaciones, otros asentían en señal de comprensión, creando un entorno donde podían apoyarse mutuamente. La mujer mayor que antes lloraba ahora sonreía débilmente, mientras que el joven padre mecía a su bebé con un semblante más sereno. Javier sintió una oleada de optimismo. La súbita unión de aquellos extraños, unidos por el sufrimiento compartido, le recordó que no estaba solo en su batalla personal. En un rincón, alguien comenzó a contar una anécdota sobre su experiencia en el hospital, provocando risas nerviosas entre quienes escuchaban. El general se quedó unos momentos más, observando cómo su mensaje había logrado unir a un grupo desgastado por la ansiedad. Cuando finalmente se despidió, la sala había cambiado, ya no era un simple lugar de espera, sino un espacio donde las palabras habían sembrado semillas de esperanza y resiliencia. Javier entendía que aunque los desafíos aún estaban presentes, ahora contaba con la fuerza colectiva para enfrentarlos. Al reflexionar sobre la experiencia vivida en la sala de espera, Javier comprendió que la comunicación y la empatía son herramientas poderosas, especialmente en momentos de crisis. Las 5 palabras del general no solo habían cambiado el ambiente, sino que también habían sembrado una semilla de solidaridad entre aquellos que compartían un dolor similar. En medio de la incertidumbre y el miedo,
El simple acto de conectar con los demás había transformado la desesperación en esperanza. La importancia de ser escuchados y comprendidos se hizo evidente, cada historia compartida era un paso hacia adelante, un recordatorio de que la soledad es a menudo el mayor enemigo en tiempos difíciles. A medida que las personas comenzaban a apoyarse mutuamente, la sala se convirtió en un refugio donde el sufrimiento se compartía y, de alguna manera, se aliviaba. Javier sintió que el poder de la palabra y la conexión humana podían brindar consuelo y fortaleza en los momentos más oscuros. Este episodio dejó una huella indeleble en su corazón. Comprendió que, aunque las circunstancias difíciles eran inevitables, la forma en que nos comunicamos y mostramos empatía puede cambiar no solo nuestra perspectiva, sino también la de quienes nos rodean. Con un renovado sentido de propósito, Javier decidió llevar ese mensaje de esperanza a su vida cotidiana, aprender a escuchar y estar presente para los demás sería su legado. La experiencia en el hospital lo había transformado, recordándole que siempre hay luz, incluso en los momentos más oscuros.